Provsovsk se suponía que caería en manos de Rusia durante el verano. Vladimir Putin pensó que se había asegurado de ello cuando dedicó 111.000 soldados a la región. Con Provsovsk bajo control, el riesgo de que Donetsk le siguiera, pensó Putin, y luego más de Ucrania. Solo que eso no fue lo que sucedió. La ofensiva de verano de Rusia en Provsovsk fracasó cuando Ucrania desarrolló una brillante estrategia de contraataque para recuperar más territorio del que Rusia había logrado ganar. En el proceso, Ucrania ha convertido en Provsovsk en una trampa mortal para Rusia, aunque el destino de la vital ciudad sigue siendo incierto. El 7 de septiembre, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Alexander Sersky, recurrió a Facebook para ofrecer una interesante estadística sobre lo que Rusia ha logrado, o más precisamente, no ha logrado en Provsovsk. A pesar del gran volumen de tropas que Rusia ha dedicado a la región, Ucrania está obteniendo la mayoría de las ganancias. Esto a pesar de que Rusia lanza un número sin precedentes de ataques. El frente de Provsovsk sigue siendo uno de los más desafiantes. Durante la semana pasada, nuestras unidades han repelido alrededor de 350 ataques enemigos. Aquí es donde los rusos concentran sus principales esfuerzos y crean el grupo ofensivo más grande que intenta romper nuestras defensas. Sersky informó sobre los esfuerzos rusos en Provsovsk durante las últimas semanas. Muchos de estos ataques enemigos son mucho más pequeños que los que Rusia lanzaba al principio de la guerra. En julio, Político informó que Rusia ha cambiado sus tácticas, donde solía asaltar las defensas ucranianas con un flujo aparentemente interminable de soldados y unidades mecanizadas, creando una agotadora picadora de carne diseñada para desgastar las defensas de Ucrania. Rusia ahora está usando unidades mucho más pequeñas, infiltrados y saboteadores, y tratando de tomar territorio casi sin ser detectada, creando nuevos problemas para Ucrania en Provsovsk. Ucrania respondió a estas unidades más pequeñas, reinventó las fortificaciones alrededor de Provsovsk que fueron construidas originalmente para resistir grandes asaltos rusos, para asegurar que las unidades más pequeñas, que a menudo estaban respaldadas por drones, fueran una amenaza menor. Parece que las nuevas defensas, combinadas con una estrategia ucraniana que explicaremos más adelante en el video, han funcionado. Pero los soldados ucranianos mantienen valientemente sus posiciones, destruyendo personal y equipo enemigo y llevando a cabo operaciones de asalto efectivas. Aunque perdieron 5 kilómetros cuadrados del frente de Prov en agosto, las fuerzas de defensa pudieron recuperar el control de 26 kilómetros de tierra ucraniana, Sersky informó el 7 de septiembre. Lo que esto significa es que la gran ofensiva de verano de Putin, que se suponía que vería a Rusia finalmente reclamar Provsovsk, no solo ha fracasado en el sentido de que Provsovsk sigue en pie, ha fracasado hasta el punto en que Rusia ha perdido 5 veces más tierra de la que ha logrado reclamar al intentar tomar la ciudad. Por cada avance ruso, hay un contraataque ucraniano. El territorio que Rusia creía seguro de Ucrania, incluso antes de la ofensiva de verano, ha caído, lo que significa que Ucrania está obteniendo ganancias en un momento en que Rusia está dedicando más de sus soldados que nunca a la región. Esto no fue definitivamente inesperado. Además de Pokrovsk, el Kyiv Independent informa que Sersky dice que Ucrania ha logrado niveles similares de ganancias frente a los avances de Rusia cerca de Dorelelia. No tenemos tanta información sobre esa región como la tenemos sobre Pokrovsk. Sersky no proporcionó ningún número específico. En cambio, solo afirmó que Ucrania ha revertido con creces las ganancias que Rusia hizo en la región. Según el Kyiv Independent, Rusia logró forzar un avance dramático, aunque en última instancia de corta duración, en Dopilia, en agosto. Quizás aprovechando el enfoque de Ucrania en la recuperación de territorio cerca de Pokrovsk. El avance de Rusia implicó el uso de tácticas de infiltración, pero ha terminado. Y si Sersky es preciso, cualquier terreno que Rusia ganó en Dopilia durante agosto está de nuevo en manos de Ucrania y algo más. Es ese algo más lo que es el verdadero titular aquí. Durante gran parte de la guerra de Ucrania, la atención se ha centrado en que Rusia desgasta lentamente a Ucrania, tomando pequeños parches de territorio a medida que avanzaba. Hubo contraataques antes. Ucrania hizo retroceder a las fuerzas rusas drásticamente durante los días iniciales de la invasión de Putin, estableciendo la línea del frente, que se convertiría en el punto de partida de la guerra, tal como la vemos hoy. En 2023, Ucrania también organizó una contraofensiva a gran escala, aunque desafortunadamente no logró tomar ni de lejos la cantidad de territorio que Ucrania había esperado. Pero más allá de estos casos, Ucrania ocasionalmente recuperará un asentamiento, pero es típicamente Rusia la que reclama tierras. Lo que sucedió en Pokrovsk, junto con Doreleulia, representa un cambio importante. Ucrania ha contrarrestado la ofensiva de verano de Rusia en lugar de simplemente defenderse de ella, y al hacerlo, ha convertido a Pokrovsk y las regiones circundantes en una trampa mortal para Rusia.
De hecho, ¿se podría decir lo mismo de toda la ofensiva de verano de Putin? Además de los 111.000 soldados que Rusia dedicó a Pokrovsk hacia finales de la primavera, Putin también envió 50.000 tropas a Tsunami. Putin tenía planes para ambas regiones. Pokrovsk se suponía que caería. Tsunami probablemente no lo haría, y Putin lo sabía. Sin embargo, creía que sus soldados serían capaces de tomar tanto territorio en esa oblast que podrían crear una zona de amortiguación dentro de Ucrania. Esa amortiguación evitaría que Ucrania lanzara una renovada contrainvasión de Kursk, protegiendo la oblast fronteriza rusa, así como la vergüenza de Putin ante una invasión de Rusia, como la que vimos en agosto de 2024. En cambio, lo que Rusia obtuvo fue la muerte a gran escala. UK Air Inform informó que la ofensiva de verano rusa había fracasado hasta tal punto que le había costado a Rusia más de 291.000 soldados. Las cuentas no cuadran aquí. 110.000 más 50.000 soldados equivalen a 170.000, lo que nos dice algo importante. Los soldados que Putin dedicó a la ofensiva de verano se sumaron a los que ya tenían las regiones de Pokrovsk y Tsunami. Además, la guerra está haciendo estragos en otras partes de Ucrania, lo que significa que Rusia está perdiendo soldados fuera de estos dos puntos focales clave. La información se reveló cuando el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania recurrió a Facebook Afirmaciones para hechas por el refutar jefe las del Estado afirmaciones Mayor de las rusas. Fuerzas Armadas rusas, Valery Gerasimov. El jefe ruso había intentado afirmar que la ofensiva de verano de Rusia fue un éxito porque había logrado crear lo que llamó zonas de seguridad dentro de Ucrania. Eso era demostrablemente falso, dijo Ucrania. A pesar de las declaraciones de Gerasimov, las fuerzas rusas no han logrado el control total de ninguna ciudad importante. En cambio, desde principios de año, en batallas inútiles en las regiones de Kharkiv, Lugansk y Donetsk, Rusia ha perdido casi 210.000 soldados muertos y heridos, junto con 2.174 vehículos blindados de combate, 121 tanques, 73 sistemas de artillería y 157 sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple destruidos o dañados. Sería un eufemismo decir que estas pérdidas son sustanciales. Son absolutamente masivas, y nos dicen que Rusia ha estado perdiendo soldados a un ritmo asombroso durante... ¿cuánto tiempo? Depende de la fuente. Si tomamos el número del Estado Mayor como dado y decimos conservadoramente que la ofensiva de verano de Rusia comenzó a principios de marzo, esto equivale a que Rusia perdió 52.000 soldados por mes en sus fallidos intentos de tomar Prosovsk y crear un amortiguador en Tsunami. Waravedia, que es un medio de comunicación que opera desde Kharkiv, ofrece algunas cifras ligeramente diferentes. Dice que The Economist afirma que Rusia perdió 31.000 soldados en mayo y junio, aunque estas pérdidas fueron muertes y no parecen incluir heridos. El mismo medio dice que el Ministerio de Defensa de Ucrania informó de 28.790 soldados rusos muertos o heridos en agosto, lo que sugiere que la mayor parte de las pérdidas de Rusia se produjeron durante los 3 meses anteriores. Rusia también perdía 124 soldados por muerte por cada kilómetro cuadrado que ganaba en agosto. Waramedia dice que cuando se combina esa información con la revelación del Setsky de que Ucrania ha recuperado 5 veces la cantidad de territorio en Brosk que Rusia ha capturado, esas muertes de soldados solo pueden considerarse en vano. Rusia está luchando por mantener a su gente viva mientras Putin ordena más ataques contra Brosk. Todo el 2025 no ha sido mucho más amable con Rusia, como explica el Estado Mayor en su publicación de Facebook. Las cifras presentadas por los ocupantes con respecto a los territorios y asentamientos capturados están muy exageradas, dijo el Estado Mayor de Ucrania. El único resultado 100% verificado logrado por Rusia desde principios de 2025 son sus propias pérdidas, más de 291.000 soldados muertos y heridos. La condecoración masiva de 120.000 militares rusos solo subraya la magnitud de estas pérdidas. El mensaje aquí es claro. Rusia está tratando de construir una narrativa sobre la ofensiva de verano que no resiste un escrutinio. Así no era como se suponía que iban a ir las cosas para Putin. El Atlantic Council resume el fracaso del verano de Rusia de manera concisa en un artículo del 2 de septiembre. Señala que la ofensiva de verano de Putin no se trataba simplemente de tomar territorio que ayudaría estratégicamente a Rusia. La ofensiva se suponía que enviaría un mensaje a Ucrania y sus aliados occidentales. Putin tenía la intención de utilizar la toma de Prosovsk, así como la creación de una zona de amortiguación en Tsunami, para demostrar que una victoria rusa es inevitable. Miren, podrá decir Putin, dije que Rusia tomaría Ahora estas deben regiones darle a y Rusia lo que quiere de un acuerdo de paz o tomaremos el resto de Ucrania. Putin incluso dijo algo similar en marzo.
El Consejo dice que lo cita afirmando que hay razones para creer que podemos acabar con el ejército de Ucrania en ese mes. Es difícil saber si esto fue una arrogancia por parte de Putin. El líder ruso pudo haber creído verdaderamente que la victoria de su país era inevitable, quizá debido a recibir malos consejos de los aduladores del Kremlin con los que se rodea, o pudo haber sabido que sus palabras eran una tontería, pero quería proyectar un aura de confianza tanto a nivel nacional como internacional, a medida que las conversaciones de alto el fuego comenzaban a intensificarse. De cualquier manera, Putin se equivocó gravemente. El ejército ruso no ha podido asegurar ningún avance en el frente, ni capturar una sola ciudad importante, y los avances generales rusos durante los 3 meses de verano se limitaron a un estimado de 0,3% del territorio ucraniano. Crucialmente, los objetivos estratégicos clave como Porsovyavsk, en el este de Ucrania, permanecen en manos ucranianas, dijo la Atlantic Council a principios de septiembre. También destaca el precio masivo que Rusia ha pagado con la sangre de sus soldados para lograr los muy modestos avances que hizo durante el verano. Como una prueba más de que los intentos de Putin de retratar a Rusia como una fuerza militar inevitable y todopoderosa son más un mito que un hecho. Las percepciones internacionales están cambiando como resultado del fracaso del verano de Rusia. El Atlantic Council argumenta que Occidente, especialmente Estados Unidos, debería aumentar su apoyo porque Rusia no es invencible, es falible. Ucrania acaba de demostrarlo al retomar 5 veces la cantidad de territorio en Porsovyavsk que Rusia tomó en agosto, todo mientras convierte toda la región en una trampa mortal masiva para las fuerzas rusas. Hay una pregunta obvia que aún no hemos respondido. ¿Cómo transformó Ucrania la ofensiva de verano de Rusia en una victoria tan masiva para sus defensores? Ya hemos abordado algunos de los métodos utilizados, especialmente en términos de la rápida transformación de sus fortificaciones de Porsovyavsk, para contrarrestar las tácticas cambiantes de Rusia cuando se trata de usar unidades más pequeñas. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión llegó cuando Ucrania decidió que ya no se centraría solo en la defensa. Sí, mantenerse a salvo era y siempre será importante. Sin embargo, si Rusia no estaba utilizando los mismos asaltos mecanizados masivos que había usado en el pasado, eso creó oportunidades para Ucrania. Las unidades más pequeñas son más vulnerables a los contraataques que las fuerzas más grandes, ya que las primeras no pueden atrincherarse en un trozo de territorio tan bien como las segundas. Entonces Ucrania pasó al ataque, o más específicamente, a una serie de contraataques. Como señala The Kiev Independent, las noticias de las impresionantes ganancias de Ucrania en agosto reflejan una mayor frecuencia de operaciones de contraataque por parte ucraniana, que ha mantenido una postura defensiva estratégica a lo largo de la línea del frente en el este de Ucrania durante casi 2 años. Las fuerzas de asalto de Ucrania, que solo se crearon oficialmente el 18 de agosto, pero que probablemente ya operaban extraoficialmente durante varias semanas. Han desempeñado un papel importante en esta estrategia. La clave está en el nombre, fuerzas de asalto. Son unidades que van al ataque en lugar de esperar a que Rusia venga por ellas. Y ya hemos visto lo que estas fuerzas de asalto pueden hacer varias veces desde el 18 de agosto. El 20 de agosto, Radio Free Europe informó que las unidades de asalto de Ucrania habían logrado cortar una unidad de infiltración que estaba a punto de romper la línea defensiva al norte de Makrovskiv. Esa unidad de asalto también ofreció un respiro muy necesario a la gente de Dogilia, lo que significa que esta pudo haber sido la recuperación de territorio que menciona Sirki en sus comentarios. The Kiev Post proporcionó más información sobre este contraataque 6 días después, señalando que Ucrania supera en número a los 1.000 a 2.000 soldados que Rusia ha dedicado a su ahora roto saliente. Las tropas también habían llevado a cabo una serie de reconquistas de aldeas que Rusia había mantenido, incluyendo Mikhalka, Pakivka y Vadimarivka. Las 3 estaban bajo control ruso una semana antes. Los contraataques de Ucrania recuperaron el control. David Axe proporcionó aún más información sobre los contraataques de Ucrania, señalando que muchas de las fuerzas que ahora formaban las nuevas unidades de asalto de Ucrania eran soldados que habían participado en la invasión de Kursk. Ucrania había logrado mantener entre 4 y 5 brigadas de estas tropas, con cada brigada compuesta por 2.000 soldados en reserva. Cuando esas reservas se desataron en Broskiv, marcaron una diferencia masiva. Ahora algunas de esas reservas finalmente se están uniendo a la lucha a lo largo de la última línea de trincheras y ciudades fortificadas a 5 o 6 millas de Broskiv y sus vitales líneas de suministro. Axe escribe: todo esto se suma a que Ucrania fuerza a Rusia a perder el impulso en un momento crítico. Para contrarrestar las pérdidas, Sirki discute que Rusia ha recurrido a tácticas muy desesperadas. El 5 de septiembre, The New Voice of Ukraine entrevistó a un portavoz militar ucraniano llamado Stanislav Bunyatov. Durante el transcurso de esa entrevista, el medio saca a relucir algo interesante que Rusia ha comenzado a hacer ahora que sabe que su ofensiva de verano en Pikroskas ha fracasado. Bunyatov menciona un caso en el que soldados rusos vestidos de civil se infiltraron en el asentamiento de Kapiansk con el único propósito de izar una bandera rusa, presumiblemente para una sesión de fotos. Esos soldados fueron rápidamente asesinados, pero el incidente nos muestra que Putin está contento de mentir sobre las supuestas ganancias que está obteniendo Rusia. En lugar de aceptar la verdad, Bunyatov explica lo que está haciendo Rusia. ¿Qué más les queda?, pregunta Bunyatov. La llamada ofensiva de primavera-verano ya ha
terminado y los rusos no lograron un solo objetivo operativo, ni uno solo, así que ahora al estilo clásico de guerra híbrida iniciado por el propio general Gerasimov, intentan crear una ilusión de éxito. Enviar hombres a Kupiansk para izar una bandera se trata de fabricar una realidad paralela. La gran ofensiva de verano en Pokrovsk se ha reducido a una campaña de propaganda mientras Putin intenta ocultar el hecho de que Rusia fracasó tan estrepitosamente que perdió más territorio del que ganó frente a Ucrania. Los que ondean banderas y se infiltran en los pueblos y ciudades de Ucrania existen La únicamente impresión de que Rusia ha tomado esos asentamientos, cuando la realidad no podría ser más diferente. Entonces, ¿ha perdido Rusia toda esperanza de tomar Pokrovsk? Ciertamente, no lo está tomando como parte de la ofensiva de verano de Putin, dado que la ofensiva de verano ya ha terminado. Sin embargo, sería deshonesto afirmar que Rusia ha renunciado a Pokrovsk, a pesar de que Ucrania la ha convertido a ella y a los territorios circundantes en una trampa mortal. Eso nunca ha detenido a Putin antes, y parece que Rusia está preparando una ofensiva renovada, diseñada para ayudarla a lograr un avance en la ciudad. Eso, según el propio ejército ucraniano, según The Kiev Independent. El 6 de septiembre, el medio informó que las tropas rusas cerca de Pokrovsk están intentando asegurar nuevas posiciones mientras expanden las zonas grises, que son áreas donde ninguna de las partes ejerce el control total alrededor de Pokrovsk. Unidades de Marines rusos experimentados han sido desplegadas en la región, lo que probablemente hace que las pequeñas unidades con las que Rusia está atacando sean más peligrosas de lo que eran durante el verano. CSG también ha mencionado el enorme volumen de asaltos con los que Ucrania está lidiando alrededor de Pokrovsk, y no parece probable que disminuyan. Sin embargo, el verano se suponía que sería un avance decisivo. No olvides los comentarios hechos por Putin, que vieron al líder ruso actuar como si su enemigo estuviera en las cuerdas y listo para ser tomado. El verano demostró que no era el caso. Aunque Rusia claramente se está preparando para algo nuevo, Ucrania parece lista para enfrentar cualquier cosa que se le presente. Al final, Dorlia puede terminar decidiendo el destino de Makrovsk. Así lo afirma el CEO de Defense Express, Serhiy Seretz, quien habló con Expresso TV el 5 de septiembre. Rusia también ha movido recientemente varias de sus unidades militares, entre ellas 3 o 4 brigadas de infantería naval y tropas de asalto aéreo, que están siendo redirigidas del flanco oriental para mantener el sector oriental cerca de Dropilia. Le dijo al medio: desde el oeste, nuestras tropas están realizando contraataques, mientras que desde el este, los invasores están transfiriendo fuerzas e intentando mantener este sector. Si Rusia puede capturar Dropilia, lo que parecía estar más cerca de lograr antes de que Ucrania comenzara a lanzar sus contraataques, eso haría vulnerable a Pokrovsk a los ataques desde el norte. Rusia también podría interrumpir las operaciones logísticas con tal avance, así como paralizar a Ucrania mientras intenta avanzar hacia Moskva. Rusia tiene más personal, Sigure señala. Ucrania tendrá que continuar sus contraataques mientras mantiene un ojo puesto en la defensa de Dropilia para asegurar que Rusia no pueda colarse en Pokrovsk por la puerta trasera. Una cosa es segura: Ucrania defenderá Pokrovsk, pase lo que pase. Cederla a ella o cualquier territorio a Rusia como parte de un acuerdo de paz no es una opción, como dejó meridianamente claro Zelensky durante una entrevista el 3 de septiembre con el medio francés La Oise. Cuando se le preguntó su respuesta a aquellos que dicen que Ucrania debería darle a Putin lo que quiere, que incluye el Oblast de Donetsk, del cual Pokrovsk forma parte, Zelensky compartió un mensaje vital. A aquellos en Europa que reducen la situación a un problema territorial, les digo: miren estos territorios, no son solo tierra, son el hogar de alguien. También están las tumbas de sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos. También hay escuelas y niños. Esta tierra se menciona en los libros de historia ucranianos. Ahí se han rodado películas. Ahí se han escrito poemas. Los rusos vinieron a intentar borrar nuestra identidad, a reescribir la historia. Estamos luchando por preservar nuestra identidad, y ese es el punto. Ucrania está luchando por una soberanía que Putin quiere robar. Pokrovsk puede eventualmente caer, pero si lo hace, será porque Rusia sacrificó aún más decenas, si no cientos de miles de soldados para tomar la ciudad. Ucrania defenderá hasta el amargo final para mantener Pokrovsk ucraniana, matando a miles de rusos. Y si pierde la ciudad, Ucrania se retirará y se fortificará en otro lugar. Eso es lo que debe preocupar a Putin. El verano vio a Ucrania convertir Pokrovsk en una trampa mortal que destruyó todas las ambiciones de Rusia para la ciudad. ¿Qué impide a que Ucrania haga lo mismo en otros lugares si Rusia logra avanzar? Si Rusia intenta avanzar a Pokrovsk y más allá de Pokrovsk, lo hará con menos tanques que nunca. Esto suponiendo que incluso le queden tanques para el futuro.
Hay una razón brutal por la que Rusia ya no puede usar tanques. Y todo se reduce a un arma que Ucrania ha utilizado en toda parte del campo de batalla, incluso en Pokrovsk. Descubre más en nuestro video y recuerda suscribirte a The Military Show para más cobertura de los próximos movimientos de Ucrania y Rusia en la batalla por Pokrovsk.